Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este encuentro organizado en el marco de las cuartas jornadas latinoamericanas de diversidades, géneros y disidencias sexuales en las artes escénicas, organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Vamos a contar en este caso con una invitada maravillosa de aquí de nuestra provincia, La Rioja, Emilia Guadalupe Nieto Valdés. Ella es profesora de literatura, también es profesora de teatro y también es una teatrista, directora, actriz, militante de las calles de nuestra ciudad. Y bueno, en este caso le vamos a dar la palabra para que siga presentándose e inicie esta charla contándonos un poco sobre su trayectoria y luego pueda dar paso a la presentación del día que tiene por título Les Murgueres de las calles a la escena. Bueno, muchas gracias Miriam. Hola a todos quienes van a ver esta grabación. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas, ¿no? Que en estas épocas son tan necesarias, ¿no? Como poner el foco en investigaciones sobre género, investigaciones teatrales sobre género, ¿no? Así que muy agradecida por esta invitación a este ciclo y por haber mirado, focalizado en estos trabajos que se están haciendo o que se están también gestando en nuestros territorios, en la universidad, en la escena también, ¿no? Muchas gracias por tu presentación, Miriam, porque realmente me siento así. Primero como una docente militante, soy docente también en el nivel secundario y me parece que hoy por hoy es muy importante el teatro en las escuelas secundarias, el teatro con una mirada antipatriarcal y anticapitalista en las escuelas secundarias, ¿no? Donde cada vez es más necesario llevar estas miradas y estos enfoques a los jóvenes. Así que en ese sentido me siento como muy identificada con una militancia del teatro en las escuelas secundarias. Eso por un lado. Y bueno, este recorrido en la universidad que tiene una impronta muy fuerte de investigación en la licenciatura en la UNLAR, ¿no? Hay como una orientación muy enfocada hacia los procesos de investigación, que es la etapa en la que me encuentro, y muy en relación con mi militancia en las calles también, así que lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con haber puesto el cuerpo en la calle en muchas situaciones y observar hoy desde la investigación todas esas instancias, ¿no? Recuperar todas esas instancias, para seguir pensando, ¿no? Para seguir pensando y para seguir investigando también. Gracias, Emi. Bueno, ahora entonces te vamos a preguntar un poco de qué consiste este proyecto. Ya estás en la instancia final de tu tesis. Sí, estoy en la instancia de tesis y bueno, es un proyecto que lo llamé Les Murgueres, de las calles a la escena. Porque empecé haciendo foco en una grupalidad que era Les Murgueres, una grupalidad de la que formé parte y de la que formo parte actualmente, que tiene muchas experiencias y presentaciones en la calle. Es una murga compuesta por mujeres
y por disidencias, ¿no? Es importante para mí decir que la murga está compuesta por mujeres y disidencias porque esto hacía que sea una forma de la teatralidad un poco curiosa para la ciudad, ¿no? Donde por lo general en nuestra ciudad hay muchas batucadas y la mayoría de las batucadas están compuestas por identidades masculinas, ¿no? Sí hay mujeres en el cuerpo de baile, pero solo en el cuerpo de baile. Y esta murga está compuesta por mujeres y por disidencias, ¿no? Entonces eso me pareció como importante revalorizar esta conformación, ¿no? Que sea una murga compuesta por mujeres y disidencias. Este trabajo también empezó un poco haciendo un collage de estas experiencias de la calle, donde, bueno, de ver este panorama de creaciones y de experiencias donde siempre estábamos compartiendo con mujeres y con disidencias nuestras intervenciones en la calle, ¿no? Eran intervenciones que muchas veces han tenido que ver con la murga, pero también con el teatro, también con lo plástico. Eh, y de estas intervenciones surgió darme cuenta y darnos cuenta que mientras había una fuerte tradición de teatro en nuestras vidas de sala, digamos, un teatro hacia público y de representación de texto, paralelamente en nuestra vida estábamos haciendo un montón de actividades en la calle que tenían que ver con una cierta teatralidad, ¿no? Con una cierta transfiguración del espacio público, con una estetización del espacio público y una estetización que tenía que ver también con, en relación a un pensamiento, ¿no? A una mirada política y a un pronunciamiento en el espacio público. Así que empecé y empezamos con mi grupo a darnos cuenta de que teníamos muchas experiencias que quizás no tenían que ver con la representación, ¿no? Puramente, pero sí tenían que ver con expresiones de la teatralidad en el espacio público. Bueno, ahí sí que si querés ir pasando un poquito, Miriam, a las diapositivas, vamos a ir hablando de que esta investigación comienza como haciéndonos cargo también de nuestra mirada, ¿no? Primero, cuestionar que muchas veces en lo académico se nos pide una cierta rigurosidad técnica, una cierta especificidad y vamos a decir como una cierta definición del objeto que vamos a estudiar y que eso sea objetivo. Y la primera, el primer pronunciamiento o el primer encuentro que tuve en esta investigación fue con una autora que se llama Donna Haraway, que habla precisamente de cuestionar esa pretensión de objetividad en la investigación y, y poner en la mesa nuestra mirada, ¿no? Y hacernos cargo de nuestra mirada. Y decir, voy a investigar desde mi posicionamiento, que es un posicionamiento primero anti-extractivista, porque bueno, todas estas experiencias en las calles son experiencias de las que formé parte, a las que les puse el cuerpo, entonces eso me parece importante también como afirmar que no estamos como investigando y mirando algo externo, sino que son experiencias a las que les hemos puesto el cuerpo, ¿no?
y de un antiextractivismo que también se relaciona con el antiextractivismo en nuestros territorios, en nuestra tierra. Bueno, aquí en este caso hay una intervención en la calle que se hizo durante el Famatinazo, en la época en que estábamos los artistas pronunciándonos contra la megaminería en el Famatina. Y bueno, como se ve en la foto, estamos vestidos de empresarios, repartiendo, no se ve ahí, pero estábamos repartiendo agua podrida, ¿no? Como el agua totalmente infectada, productos de las mineras. Y estábamos entre las personas ahí, un poco transfigurados, un poco representando a esos empresarios. Y en esas épocas había, ya en nuestra provincia se confeccionaban algunas listas negras, ¿no? Listas negras de docentes que hablaran en contra de la megaminería, o listas negras de algunos empleados en la administración pública. Entonces, lo primero que surgió en esta investigación es, bueno, hacernos cargo de que nuestra mirada para la investigación era anti-extractivista y también era antipatriarcal, porque primero que consideramos que que el extractivismo y el patriarcado son sistemas de dominación que van juntos muchas veces, ¿no? O sea, son sistemas de dominación y de opresión sobre los cuerpos y sobre la tierra que son múltiples y que los encontramos, por ejemplo, las feministas de Bolivia, ellas dicen que los seres humanos aprendemos a explotar y a extraer la tierra hasta el cansancio del cuerpo de nuestras abuelas, ¿no? Que son las primeras que son explotadas muchas veces en las familias, ¿no? Entonces, nuestra mirada es anti-extractivista, pero también es antipatriarcal. Ahí si vemos la próxima diapositiva también, bueno, por ejemplo, en ese famatinazo ahí puse la foto de una actriz que está con su hijo, ¿no? Que es Vicky Cárdenas, que es una actriz acá de La Rioja, que en ese momento estaba con su hijo pequeño, ¿no? Y esa foto con esa frase, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, me pareció como que hacía muy visible esto de que muchas veces son las mujeres las primeras en defender los territorios, los recursos naturales, estar ahí en las calles. Por supuesto que también con el acompañamiento de los compañeros pero sí es tan dura esa opresión, ¿no? Que se vive, que muchas veces son las mujeres las primeras en esta tarea de defender y de cuidar el territorio, ¿no? Creo que también hay como una fuerte carga sobre el cuidado que hace que sean muchas veces las mujeres las primeras en estar ahí defendiendo los recursos, ¿no? Bueno, aquí en La Rioja también está la agrupación que es Defensoras del Agua, ¿no? En Chilecito, que ante los extractivismos que avanzan hoy, bueno, son mujeres que se han agrupado para defender la montaña, ¿no? Y siguiendo con nuestra mirada, desde donde estamos mirando las expresiones de teatralidad en la calle, también aquí hay una intervención, una performance que se hizo durante el juicio por el asesinato de Romina Ríos. Y ahí estamos también, estamos con actrices compañeras de muchas de estas intervenciones, en este caso en un reclamo para que en ese juicio se considerara la figura de femicidio, ¿no? Que en ese momento era como, bueno, si hoy en el marco de un gobierno de derecha, como el que tenemos en Argentina, estamos viviendo un retroceso en las causas judiciales, bueno, en ese momento también todavía no se hablaba de femicidio,
¿sí? Había como toda una lucha para que realmente las condenas tuvieran esa tipología, ¿no? De femicidio, que es tan importante porque es reconocer que a una mujer se la mata a razón de ser mujer, ¿no? Y como última consecuencia de toda una escala y escalada de violencia. Entonces lo primero que hicimos fue hacernos cargo desde dónde estamos mirando, ¿no? Desde nuestra mirada anti-extractivista y desde nuestra mirada antipatriarcal es que recuperamos estas expresiones de la calle. Y un poco haciéndonos eco también de que las investigaciones, y como te decía al principio, qué bueno que esta investigación trate sobre género y mire al género, porque hay también una intención de a dónde se pone la mirada, a dónde ponemos foco, qué decidimos investigar. Y eso está muy teñido de nuestro posicionamiento, ¿no? Bueno, si pasamos un poquito más las imágenes, ahí estaba lo que te contaba del juicio por Romina Ríos. Un poco ahí también tomamos la performance que hicieron las mujeres lavanderas en Perú, creo que es, y si no me equivoco, que estaban criticando a la dictadura y lavaban la bandera y le sacaban manchas de sangre en una fuente. Nosotras hemos retomado esa performance y la llevamos a este juicio donde la familia es una familia que es de Patquía y que necesitaba realmente mucho apoyo social, y fue una performance artística que sirvió mucho, bueno, para que la gente lo vea, para que la gente se solidarice. Hubo coberturas también de los medios. Digamos, en ese sentido, creo que lo artístico y lo social estuvieron muy fuertemente imbrincados para acompañar a esa familia en ese juicio, ¿no? Vuelvo a decir que el extractivismo y el patriarcado como sistemas de dominación funcionan muy a la par, porque bueno, Romina también venía de un pueblo donde hay a veces pocas oportunidades para el estudio. Digamos, Patquía ahora ha ido mejorando, pero en ese momento tenía muy pocas posibilidades y ella vino a estudiar aquí y aquí la mató su expareja y el Estado cometió errores grosos, crasos en ese juicio, como no buscarla. De hecho, fue tremendo ese juicio porque después la gente se termina enterando que ella estuvo más de 24 horas agonizando hasta que, o sea, más de 24 horas en que pudieron haberla rescatado, ¿no? Entonces, fue muy importante ese cruce entre lo estético y lo social porque puso la mirada sobre el juicio, la mirada social sobre el juicio y finalmente, bueno, al asesino Pedro Ortiz se lo termina condenando por femicidio, ¿no? Bueno, y después todas estas expresiones que también fuimos mirando tienen que ver con pronunciarse contra las violencias contra el territorio, las violencias hacia las mujeres y muchas veces la violencia institucional, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una compañera de la murga que está vestida como la intendenta en ese momento, y está en una de las marchas por el aborto legal repartiendo ramitos de perejil, ¿no?
en un momento en que la intendenta había propuesto que el municipio de La Rioja sea considerado municipio pro vida, ¿no? Entonces esta compañera de la murga se había personificado como la intendenta y promocionaba el perejil, ¿no? Haciendo alusión a este discurso del poder que nos condenaba a la clandestinidad, ¿no? Y en la clandestinidad a la posibilidad de muerte de muchas mujeres, ¿no? Y luego tenemos otra imagen donde también apelamos a la... Ahí habíamos hecho una canción para Inés, dice Leidoni en ese momento intendenta, donde decíamos, bueno, está en la diapositiva que sigue la canción, donde dice, bueno, Inés, decime qué se siente ser tan machista y patriarcal, vos no luchás por las mujeres, bancas la clandestinidad, que el aborto sea legal y en La Rioja nunca más una piba obligada a maternar. Es decir, las canciones de la murga siempre han surgido en esos encuentros y en esa coyuntura, ¿no? Y bueno, la imagen que estaba arriba de Inés es una imagen donde también hemos apelado a vestuario para un 8 de marzo, porque muchas veces en los 8 de marzo en nuestra ciudad se organizaban desfiles o concursos de belleza o se hacían eventos que tenían que ver únicamente con, bueno, gimnasia, para estar delgada, ¿no? Y eventos que tenían que ver con un estereotipo de mujer y también con un vaciamiento del sentido político que tiene el 8 de marzo, que es un día donde se reivindican los derechos de la mujer trabajadora, ¿no? Entonces, para ese 8 de marzo, bueno, también nos habíamos personificado y salimos a las calles vestidas como, bueno, una mujer ahí con el vestido de novia y sobrecargada de niños, de ollas, de todo un trabajo invisibilizado que no se reconoce. Estaba el estereotipo de la mujer de la calle, la que es tratada como la puta, y estaba el estereotipo de la virgen, pero esta virgen era una virgen del aborto, era una virgen que proponía el aborto legal para no morir, ¿no? Como la virgen a la que nos encomendábamos para no morir. Y era un poco jugar con la discusión de los estereotipos que estaban reforzando esos otros eventos vacíos de contenido a los que muchas veces se invitaba en los 8M, ¿no? En vez de reivindicar ese día, bueno, como el día de la mujer trabajadora, ¿no? Y que ha surgido de un evento tan trágico como es que se queme una fábrica con mujeres reclamando por mejoras laborales y salariales, ¿no? Bueno, fue una forma de decirle a nuestra sociedad que ese día es un día de reclamos, de reflexión, de concientización, ¿no? Bueno, después está la canción y después de todas estas expresiones y de todas estas experiencias, que hay muchísimas más en otras marchas, en otros juicios, hemos tomado esta expresión de la murga, revalorizando que sea una expresión, yo le llamo también de teatralidad al borde, porque ha sido una murga que no ha surgido de ninguna institución, digamos, y que no tiene mucha participación institucional, sino que es realmente una teatralidad surgida en la calle, ¿no? Y con un proceso de construcción y de creación
muy artesanal y muy participativo y colaborativo, ¿no? Y cuando pensé en tomar esta grupalidad, muchas veces me, me, me preguntaban si estaba interesada en indagar lo interdisciplinario como una relación de disciplinas en la murga. Y, y la verdad es que sí, hay una cuestión de relación entre disciplinas, entre el teatro, la música y lo plástico, pero también entre, y los saberes que esos lenguajes producen, pero también entre no saberes, ¿no? Porque era tan artesanal el proceso que, que muchas cosas eran creadas en ese momento, quizás desde, desde otros conocimientos, no necesariamente artísticos. Entonces, no solo era lo interdisciplinar entre las disciplinas en sí, sino entre los saberes que surgían del proceso en sí, saberes no artísticos a veces, porque también fue muy importante la colaboración y es muy importante la colaboración de las compañeras que vienen, por ejemplo, de la rama de la historia, ¿no? Y que nos cuentan cómo estos procesos de opresión sobre nuestros territorios y sobre las mujeres datan de muchos años, de mucho recorrido. Eh, entonces, esos saberes que vienen de otras disciplinas han sido como muy importantes en la conformación del discurso creativo y de las ideas que poníamos para la creación de las canciones o para la creación de lo teatral, ¿no? Y aquí tomé una frase que es de Ileana Diego Caballero, que en realidad todos estos procesos creativos los estoy mirando desde sus aportes, porque ella analiza en su libro Espacios Liminales las expresiones de la teatralidad en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y cómo cada vez el espacio público fue mostrando y y se fue generando cada vez más estas expresiones donde se combina lo estético con lo social, ¿no? Y entonces esta autora está muy interesada en estas escrituras, a las que ella les llama escrituras escénicas, performativas, experimentales, asociadas a procesos de investigación y en los bordes de lo teatral, dice, ¿no? Porque ahí cuando pasemos a la próxima, vamos a ver cómo ella no está tan interesada en definir la teatralidad en el espacio público como un concepto unívoco, ¿no? Como decir, bueno, la teatralidad es esto en el espacio público, pero sí analizar algunas categorías que hacen que ella diga estas expresiones son expresiones de teatralidad, ¿no? Bueno, sí, una de esas categorías es de por sí la estetización del espacio público, esta pérdida de los bordes entre los géneros. De hecho, cuando a veces aparecía esta intendenta, por ejemplo, era una intendenta que, si bien una persona podía reconocer un personaje, también reconocía a la persona murguere, ¿no? Que siempre estaba tocando, que estaba posicionándose y criticándola a la intendente. Entonces, cómo estos
personajes, si se quiere, en teatro, en el espacio público son personajes y son personas, ¿no? Como jugar con ese límite de que es el personaje, pero también es la persona que estuvo reclamando en la marcha anterior y esta, ¿no? Y la reconocemos como la mujer que está acompañando a otras mujeres también, ¿no? Como esos bordes que hacen a las teatralidades. Y bueno, otra categoría que menciona Ileana Diegues es esta mirada carnavalizadora, este discurso artístico que permite cuestionar y que permite desmitificar estos discursos oficiales, ¿no? La mirada carnavalizadora em, que hace que podamos burlar al tirano, ¿no? O reírnos del tirano. En este caso, reírnos de un discurso muy violento, como el de esta intendenta, que muy arbitrariamente y autoritariamente quería declarar al municipio como provida, en una época de mucho debate y de mucha exigencia de que saliera una ley para evitar las muertes por aborto clandestino, ¿no? Entonces, esa mirada carnavalizadora que permite reírse y criticar un discurso violento, ¿no? Y otra categoría también que miramos es esta aparición en la calle y en estas expresiones de otros cuerpos, ¿no? De otros cuerpos que por ahí no son los cuerpos estetizados o los cuerpos relacionados con la belleza, si se quiere, en otros ámbitos de las artes escénicas, sino que es más un cuerpo que estaba en muchos casos liberándose, desnudándose, mostrándose, desbordándose también, como cuerpos ahí cuestionando también el canon de lo bello. Yo creo que de la época de intervenciones en la calle por el aborto legal y contra los femicidios, produjo que muchas de las murgueres o artistas o otras militantes, porque no necesariamente quienes formaban parte de la murga eran artistas, ¿no? También eran militantes de otras de otras esferas o quizás simplemente eran mujeres ciudadanas que transfiguraban su cuerpo, ¿no? Y creo que fue un momento de mucha liberación del cuerpo, ¿no? Entonces, también el interés está en mirar esos otros cuerpos y en cómo esos cuerpos están, bueno, cuestionando un cierto estereotipo de cuerpo en las artes y en la sociedad, ¿no? Una cierta forma de que se nos impone de ser, de presentarnos, ¿no? Y bueno, y otra categoría de las teatralidades que observa Ileana Diegues es esta noción de la liminalidad como situación de margen, como situación portadora de cambios. La liminalidad es un concepto que ella toma de Víctor Turner, que analiza los espacios límines que hay en los rituales de pasaje, ¿no? En las culturas, ¿no? Como puede ser un ritual de iniciación, de ingreso a una creencia, ¿no? Y analiza esos roles y esos pasajes de un estado a otro, ¿no? Y dentro de la liminalidad tomé la noción de comunitas, entendida como esta grupalidad que es mucho más extensa que un grupo, ¿no? Porque la define como una modalidad de interacción entre iguales, como una hermandad que surge en determinado momento
y en ese sentido era muy interesante cómo en las intervenciones de la murga en la calle, ese grupo se ampliaba, ¿no? Y se ampliaba sin jerarquías, porque de repente otras mujeres que no eran parte de la murga se sumaban a tocar, se sumaban con los cantos, se sumaban con vestuarios. Entonces, como de un grupo que era pequeño, en la calle, se iba expandiendo, ¿no? Se iba expandiendo cada vez más, formando esta hermandad, esta especie de hermandad sin jerarquías, pero bueno, donde todas y todos estábamos porque había algo que nos hermanaba en esa situación, ¿no? Y sobre todo, planteo esta investigación mirando lo grupal, ¿no? Planteándome, bueno, hace mucho tiempo que en las investigaciones sobre teatro se viene hablando de jerarquizar la trama grupal, de jerarquizar la mirada del director, ¿no? De hablar de dramaturgias colectivas. Entonces este trabajo me lleva mucho a pensar la grupalidad. Les Murgueres fue en sí un grupo que fue mutando, nunca fue un grupo fijo. Hay compañeras que se mantienen desde ese momento, y compañeras y compañeros que ya no están, y compañeras y compañeros que se van sumando. Y eso, lejos de ser algo triste, es algo, bueno, positivo, porque eso habla mucho de una apertura del grupo, y también de que más personas se interesen en esto, ¿no? Incluso en el momento de salir a la calle, de habitar el espacio público, era una grupalidad que mutaba mucho, ¿no? De ser 10 a ser 15, a ser 20. Entonces, el trabajo de grupo es un trabajo que además nos interesa. Ahí sí pasamos a la otra diapositiva, porque consideramos que primero es muy importante hablar de trabajo de grupo en una sociedad que nos quiere cada vez más individualistas, ¿no? Cada vez más solos. Y es muy importante hablar de trabajo de grupo hoy, cuando en realidad deberíamos encontrarnos más que estar separados, ¿no? Y encontrarnos en nuestras luchas, encontrarnos en nuestros reclamos. Hacía poco escuchaba una referente política, y ella decía de las izquierdas, ¿no? Y ella decía, si realmente uniéramos todas nuestras luchas, ¿no? Si uniéramos la lucha de las mujeres con las antiextractivistas, con la universidad, con los hospitales, bueno, ahí surgiría esa fuerza colectiva. Entonces, estoy muy interesada, y estamos muy interesadas en el grupo, en mantener una actividad grupal, sin dejar de lado que no va a ser fácil, ¿no? Porque el sistema capitalista está cada vez más cruel. Estamos en un gobierno de derechas que nos ha precarizado más, nos cuesta más la vida, nos cuesta mucho llegar a un ensayo a veces, ¿no? Entonces se vuelve un desafío mantener la actividad grupal, pero además es muy necesario, ¿no? Y además una actividad grupal que potencie las singularidades, ¿sí? Porque además en épocas de redes y épocas neoliberales, donde nos quieren iguales a todos y aplastados por los mismos
sistemas de valores y de deseos, es muy importante recuperar las singularidades en los grupos, ¿no? Entonces, potenciar el trabajo de quienes hacen vestuario, potenciar el trabajo de quienes hacen audiovisual, desde quienes aportan más desde lo musical y desde quienes aportan más desde la escritura, ¿no? En ese sentido es que vemos lo grupal, pero también potenciando esas singularidades de cada miembro del grupo, ¿no? Ahí hay fotos de cuando nos juntamos a hacer vestuarios y a hacer capuchas. Y bueno, cada capucha tenía una impronta propia, ¿no? Y cada vestuario hablaba de nuestras luchas, de nuestra mirada del mundo, de nuestras ideas, de nuestras formas de estar en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante plantearnos la singularidad de cada miembro y potenciarla en los trabajos grupales. Bueno, y hoy nos vemos de nuevo inventando nuevas canciones. Nos encontramos también inventando nuevos ritmos y también preguntándonos de qué queremos hablar hoy, ¿no? Creo que una de las cosas que nos estamos planteando también es no separar la teoría de la práctica, sino que en cada ensayo terminamos dialogando sobre qué necesitamos decir hoy, cómo construimos la escena hoy, qué nos está pasando en nuestros cuerpos, en nuestros territorios. Esa es una imagen de la última marcha del 8 de marzo y ahí ya estábamos con la bandera de Palestina. También esta necesidad de ver que muchas veces estamos atravesados por un sistema colonial que hace que a la investigación la atraviesen falsos opuestos, ¿no? Y que separemos lo teórico de lo práctico, nuestro cuerpo de nuestro razonamiento, lo que pasa en la vida con lo que pasa en el arte. Y nuestra búsqueda es que la investigación supere esos falsos opuestos y que a la vez que ponemos el cuerpo a la escena, también hablamos y discutimos lo que pasa en nuestro contexto y qué queremos decir hoy, ¿no? Entonces hoy se nos hace muy presentes que las canciones hablen de Palestina, que hablen del agua, que hablen de las opresiones que están atravesando hoy a nuestros territorios, que hablen de cómo se ha recrudecido también la violencia de género en estas épocas, y a partir de ahí poder generar entre todas y entre todes otros sentidos artísticos, poéticos y políticos que sean colectivos. Bueno, muchísimas gracias, Emi, por tu exposición, es realmente maravillosa. Mientras ibas hablando, bueno, me surgieron como un montón de preguntas o intervenciones, pero me quedé pensando, ¿no? Porque vos dijiste en un momento el tema de los desafíos y creo que en este momento el desafío es poder mantener esa coherencia, ¿no? Esa coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. Así que uno generalmente dice, bueno, la teoría y la práctica, pero creo que se traslada a otras esferas también de la vida cotidiana, ¿no? Y que es como súper difícil sostenerla justamente en un sistema que nos lleva cada vez más a, bueno, buscar quebrarla, ¿no? Porque me quedé pensando en eso, en el desafío el desafío es sostener la coherencia. Me parece Sí. también
hermoso porque hablaste de esa palabra cuando estabas hablando de tu trabajo. Sí, sí, y una coherencia que se apoya mucho en el otro, ¿no? Porque a veces también, y lo digo como militante, también a veces una se encuentra con el mandato de que siempre tengo que poder poner el cuerpo, ¿no? A veces poner el cuerpo ha sido como muy difícil tener un poner el cuerpo intachable, irrenunciable, ¿no? Y creo que lo importante es que esa coherencia se construye en colectivo y se construye en redes, ¿no? No dejamos de ser finitos, no dejamos de tener un solo cuerpo, pero creando redes se pueden ir armando estas expresiones colectivas que sigan resistiendo, ¿no? Que sigan resistiendo para nuestros tiempos y para los tiempos que vienen. Sí, porque una de las cosas que me han enseñado también las compañeras de Les Murgueres, que han sido compañeras que han estado eh, en la calle haciendo performance contra la CNA, haciendo performance en el Famatinazo, haciendo performance por el aborto legal, es que en todos esos años no siempre han podido estar, pero sí se ha sostenido el colectivo, ¿no? En esa coherencia que, como vos decís, es una coherencia, pero es una coherencia que nunca va a poder ser individualista, ¿no? Que se apoya en lesotres. Gracias, Emi. Estaba pensando también en torno a esto que hablaste de la grupalidad, lo participativo, lo colaborativo. ¿Cuáles son, digamos, tus estrategias metodológicas en torno a ese sujeto investigador? ¿No? Si es que sigue siendo un sujeto investigador que, digamos, la producción teórica a fin de cuentas va a ser la tuya, si es que van a tener participación en ese proyecto tus compañeras o cómo se va a dar. Digamos, me surge esa pregunta en torno a ya lo que tiene que ver específicamente con tu investigación dentro de esa grupalidad. Bueno, una de las primeras cosas que me planteé fue que un grupo necesitaba tener un tiempo y un espacio definidos, ¿no? Como una de las estrategias fue buscar espacio y decir, bueno, este espacio, que además fue un espacio de que nos permitiera trabajar, va a ser un espacio de encuentro, definir un horario, también un tiempo en que podamos todes, eh, y también que no solo nos nucleamos para una tarea, sino que compartimos la mirada, ¿no? Eso creo que el compartir una mirada ante lo que queremos decir también nos sostiene, ¿no? Nos sostiene en el trabajo y hace que podamos sostener a la otra cuando no puede, ¿no? Porque también otra estrategia es reconocer y acompañar a quien no está pudiendo determinado día para que pueda otro día, ¿no? Es decir, no, para nada tenemos una mirada excluyente de quien en algún momento no puede estar, pero sí intentamos, quienes estamos, seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando hasta que se pueda reunir de nuevo la otra compañera que de repente le pasó algo en el trabajo o tuvo un accidente o no se está pudiendo juntar en ese momento, ¿no? Entonces es delimitar la tarea, tiempo, espacio, la tarea, lo que nos atraviesa, que podamos plantear nuestra visión sobre la creación en sí y también generar estrategias para cuando no se pueda, ¿no? Eso me parece muy importante. Qué lindo. Y lo último, porque así como que tenía como, bueno,
esta pregunta que tiene que ver con lo político, que es lo primero, ¿no? La coherencia, el tema de, bueno, cómo lo trabaja y qué pasa, por ejemplo, en el momento en el que surge la emergencia creativa, porque de pronto, ¿no? Tenemos esa situación en la que hay que hacer algo y, bueno, hay que ser creativas, pero a la vez efectivas y que sea impacto y que tenga impacto, que sensibilice, que sea fuerte, digamos, cuáles son, digamos, las estrategias ahí creativas en ese momento de emergencia. Bueno, creo que lo que nos ha aportado mucho fue reconocer los saberes, los distintos saberes, eh, los distintos diálogos, los distintos aportes de las compañeras, ¿no? Y por eso a veces no nos dejamos de juntar a pensar estrategias. Si tuviéramos que decir que el ensayo es un lugar donde se exploran estrategias creativas, ¿no? No nos dejamos de juntar porque alguien no puede, a pensar esas estrategias. Y en ese sentido, a veces estamos más ensayando lo sonoro, ¿no? Y a veces estamos más ensayando lo visual, a veces estamos más ensayando lo corporal. A veces el ensayo nos llevó más tiempo de debate y de lectura y de crítica, ¿no? Esa para mí es una estrategia que hace que en determinado momento podamos resolver, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, en época de pandemia, que estaba prohibido salir a la calle, y era un 3 de junio, y en pandemia habían aumentado los casos de violencia de género, porque bueno, muchas mujeres estaban solas, aisladas, con la persona que las maltrataba, ¿no? Y nos ha pasado de poder resolver una acción con pocas compañeras, con maquillaje que veníamos probando a través de Meet, de redes, y con algunos elementos de vestuario, ¿no? Pero que esa resolución en la emergencia había sido posible porque nos juntábamos a probar esas herramientas creativas, ¿no? Claro, porque también, ¿no? El tema de la escucha, la horizontalidad, ¿no? Favorece, me parece, un montón la creatividad dentro de los grupos. Sí, yo cada vez como que lo escucho más y lo escucho mucho en mis compañeros de la licenciatura que están jugando y disputando esos roles, ¿no? De realmente de direcciones más colectivas, o de experimentar con los lenguajes al interior de los grupos. Creo que es lo que decís de poder horizontalizar el conocimiento, ¿no? Es una estrategia muy importante, sí. Bueno, Emi, la verdad que te agradezco un montón toda tu exposición. Me parece que es maravilloso tu trabajo. Espero pronto verlo concluido, pero además, nada, soy consciente que en cada marcha, en cada encuentro, en cada momento ustedes están. Es además como mujer una situación muy hermosa también sentir que están en otras situaciones en las cuales también de pronto sabemos que alguien necesita, se acompaña, bueno, desde a veces la palabra cotidiana. Así que es muy lindo compartir, digamos, estos objetivos por un mundo mejor y a la vez tener como instrumento el arte, ¿no? Sí, Así que sí, te totalmente. agradezco tu exposición y te dejo para que hagas el cierre y ya
ahí nos despedimos. Bueno, te agradezco mucho por haber puesto la mirada en este trabajo de investigación que tiene ya un tiempo de relevamientos, de experiencias en la calle, tiene ya un tiempo de diálogo con mis compañeras, con mis profes. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, por haber puesto la mirada ahí. Y bueno, creo que nos vamos a seguir encontrando porque una no es que se saca el traje de la militancia, sino que vamos llevando nuestra militancia, nuestras prácticas con la docencia, en el arte, en la universidad, en estos encuentros de crítica, así que eso me parece muy hermoso, ¿no? El encuentro y que sigamos profundizando en cada lugar en que estemos, ¿no? En cada lugar en que estemos, poder seguir profundizando los diálogos, los debates, porque de ahí vamos a sacar esa fuerza colectiva. Así que muchísimas gracias. Gracias, Emi. Gracias. Bien, entonces hemos compartido la presentación de la profesora Emilia Guadalupe Nieto Valdés, investigadora, tesista de la licenciatura en arte escénico, y les invitamos a seguir compartiendo todas las charlas que se van a estar subiendo en este canal durante todos estos días que duren las jornadas que estamos presentando. Gracias a todas las personas que nos están mirando y esperamos que les estén interesando mucho nuestros temas, así podemos seguir con este diálogo de saberes. Gracias, compañera. Hasta luego.